Iniciamos con lo establecido en el artículo 1729 del Código Civil, que es donde nos habla inicialmente sobre la pérdida de la cosa debida. Pero antes, para entrar en contexto, aclaramos que en un contrato encontramos deudor, acreedor y la cosa. Vamos a hablar sobre la cosa y qué se dice de la pérdida de esta. Ya sabemos que la cosa es la obligación del contrato, pero como bien se dice, la cosa que se debe. El artículo 1729 establece que cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación. Entonces, cuando la pérdida de la cosa se da, la obligación se extingue. Pero dicha pérdida debe cumplir con condiciones que se establecen sobre las características de la pérdida. ¿Cuáles son esas condiciones de pérdida de la cosa que están establecidas en el artículo 1729 y vamos a hablar más adelante? Continuamos entonces con la cosa que se pierde. La expresión cuando el cuerpo cierto que se debe perece aclara que la cosa debe ser de cuerpo cierto. Entonces, en cuanto a que la cosa debida sea de cuerpo cierto, definamos qué es de cuerpo cierto. En derecho civil, bienes, se definen las cosas de cuerpo cierto como cosas físicas que se pueden evidenciar su existencia y que además sus características sean únicas. Por ejemplo, una obra de arte, un billete de colección, esas son cosas de cuerpo cierto. Aunque también algunas cosas de vida, de género, aplican cuando tienen características que hacen que no se puedan reemplazar por otra. Por ejemplo, cuando la cosa de vida sea un cultivo de flores, quizá cumplir con la cantidad, tiempo y especie no permitan que sea reemplazable. ¿Por qué se especifica que la cosa perdida sea de cuerpo cierto y no de género para que se extinga la obligación? Porque hacer una cosa reemplazable no da cabida a que se extinga la obligación, porque si la cosa de género se pierde, se puede reemplazar por otra y así mismo cumplir con la obligación. Cuando el cuerpo perece, que significa deja de ser, puede ser la extensión de dominio, extensión de tierra, y no solo eso. Cuando tienes un contrato a futuro, por ejemplo, tengo una cosecha que en 8 meses la voy a entregar, pero en 8 meses la cosecha se pierde, ya ahí perece el contrato. Cuando el cuerpo cierto se destruye, ¿qué significa? En un contrato de compraventa, el cuerpo cierto se destruye dependiendo de las cláusulas, leyes que existen. Cuando el cuerpo cierto deja de estar en el comercio, por hecho o por culpa suya, un bien y se destruye por culpa mía. Cuando el cuerpo cierto desaparece y se desconoce si existe aún. Podrían existir 3 incumplimientos. El primero, el de contrato, el de responsabilidad por pérdida y el de generación por rescisión y resilición sin parte de los requerientes. ¿Esto qué quiere decir? Que llegan a un acuerdo, a una restitución, a una regeneración, ambas partes, para devolver lo que han hecho. Buenas tardes, cordial saludo, ¿cómo están? Mi nombre es Valmiro Daniel Barrio Acosta, de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana. Bueno, hoy les vengo a hablar de la cosa perdida. En el Código Civil colombiano, específicamente en el artículo 1729, se establece la regulación sobre la pérdida de la cosa debida. En el ámbito de las obligaciones se presentan los puntos clave relacionados con la pérdida de la cosa en el Código Civil y su impacto en las obligaciones. La persistencia de la obligación en casos de pérdida de la cosa debida, aunque la pérdida de la cosa debida generalmente extingue la obligación, existen situaciones en las que las obligaciones persisten. Si la pérdida de la cosa debida ocurre por culpa del deudor o estando este en mora, el deudor debe pagar el precio de la cosa y compensar al acreedor por los perjuicios causados. Si la pérdida de la cosa debida ocurre por caso fortuito en el cual la cosa hubiera aparecido de igual manera en manos del acreedor del deudor,
solo debe indemnizar los perjuicios por mora causados por el acreedor. Mil gracias, gracias. Siguiendo con el inciso 4 de la pérdida de la cosa, que dice textualmente, dice, la carga de la prueba del caso fortuito, en este caso de alegar que la pérdida de la cosa debida fue en caso fortuito, corresponde al deudor probarlo. Si el deudor afirma que la cosa hubiera perecido de igual manera en manos del acreedor, también corresponde probarlo. ¿Qué quiere decir este inciso? Dice que la carga de la prueba del caso fortuito significa que una persona afirma que la pérdida de algo se debió a un evento impredecible o inevitable, en este caso fortuito. Esa persona tiene la responsabilidad de probarlo. Coloquemos un ejemplo. Supongamos que Luis le prestó a María una herramienta importante, cara, y más tarde la herramienta se dañó debido a un incendio de la casa de María. María alega que la pérdida fue por caso fortuito, o sea, un evento impredecible como que fue el incendio. Aquí en este caso la carga de la prueba recae sobre María, quien debe proporcionar las pruebas y evidencias de que el incendio sí fue realmente un caso fortuito y no pudo haber hecho nada para evitarlo. En el siguiente caso, digamos que si cae la pérdida a mano del acreedor, si el deudor dice que incluso que la cosa hubiera estado en manos del acreedor, la pérdida habría ocurrido de esta forma también. También es responsabilidad del deudor demostrarlo. Sigamos con el mismo ejemplo. Si María argumenta que incluso la herramienta hubiera estado en manos de Luis, el incendio aún habría ocurrido y la herramienta se habría dañado, entonces la carga de la prueba tiene que recaer sobre María para demostrar esa afirmación. Voy a llegar a la conclusión que la carga de la prueba del caso fortuito establece que si alguien dice que la pérdida de algo fue debido a un evento impredecible o inevitable, esa persona debe proporcionar evidencias para respaldar esa afirmación. Y además, si se alega que la pérdida habría ocurrido de todas formas en manos de otra parte, también es responsabilidad de quien hace la afirmación, tiene que demostrarlo. En este caso, todo tiene que demostrarse que fue por caso fortuito. Artículo 1736. Derechos del acreedor de la cosa perdida por acción de un tercero. Código Civil Colombia. Pérdida de la cosa por hecho o culpa de un tercero. Código Civil, artículo 1736. Si la cosa perece debido a la acción o culpa de un tercero, se extingue la obligación. Sin embargo, el acreedor puede iniciar acciones legales contra los responsables del perecimiento de la cosa. La pérdida de la cosa por hecho o por culpa de un tercero se refiere a una situación en la que una cosa que forma parte de una obligación, ya sea un objeto, un bien o cualquier otro tipo de propiedad, se pierde o destruye debido a la acción o negligencia de alguien ajeno a la obligación. En otras palabras, el tercero no tiene ningún interés en la obligación y no es parte de ella. La extinción de las obligaciones es un tema importante en el derecho civil, ya que se refiere a las circunstancias en las que una obligación deja de existir. Una de las situaciones más comunes en las que una obligación puede extinguirse es cuando un tercero ajeno a la obligación causa la pérdida o destrucción del objeto de la misma. Ejemplo. Supongamos que Juan le debe a Pedro un coche como parte de una obligación contractual. Sin embargo, antes de que Juan entregue el coche a Pedro, el coche es robado por un ladrón que no tiene ninguna relación con la obligación entre Juan y Pedro. En este caso, la obligación se extinguirá automáticamente porque el coche ya no existe debido a la acción del ladrón. El artículo 1182 del Código Civil establece que la obligación se extingue por la pérdida de la cosa debida o por la imposibilidad de entregarla. En este sentido, la pérdida del coche debido al robo del ladrón es una causa de extinción de la obligación, ya que el objeto de la misma ya no existe.